Pienso, hermanos, que tal vez la mayoría de nosotros hemos participado en algún retiro, alguna convivencia, tal vez en este último año, o tal vez muchos años atrás, tal vez has participado cada año, buscas retiros para crecer espiritualmente, para fortalecer tu vida de matrimonio o para fortalecer tu fe. Pues bien, hermanos, ese evangelio de San Mateo, capítulo 5, maravilloso, a mí trae bellísimos recuerdos de uno de mis primeros, y sí, es cierto, es mi primer retiro que tuve, pues varios años atrás. Y este evangelio, hermanos, me transporta, me hace verdaderamente regresar a aquella primera alegría, a la alegría de hoy también, pero aquella primera alegría de participar a un encuentro con el Señor, a participar a un retiro, participar. Y recuerdo, pues, las circunstancias lo permitieron en una pequeña colina de frente a nosotros, en la casa de retiro y en una colina, de manera que teníamos la ciudad a nuestros pies, el amanecer, el atardecer, y ese maravilloso momento. Y recuerdo, pues, que estaba este evangelio, capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Hermanos, cuando nosotros cuando hemos participado a varios de los retiros, siempre recordamos ese momento y esa hora, esa palabra. Ese momento en que hemos sentido el perdón de Dios, ese momento en que hemos sentido el deseo de dejar a ese hombre viejo, de dejar atrás nuestro pasado y seguir al Señor nuevamente, seguirlo con esperanza y con más fuerza y con más deseo y con mucho más amor. Tal vez un poco con esa ilusión que tuvo Pedro al inicio. Sí, Señor, nosotros hemos dejado todo, hermanos, casa, hemos dejado todo. ¿Y qué recibiremos? Pues bien, hermanos, este año estamos apenas empezando un poco el año litúrgico en el ciclo A y ya entramos en el capítulo 5. San Mateo nos presenta y nos recuerda, con todos esos detalles maravillosos, nos recuerda el nuevo Moisés. Moisés subía a la montaña, hablaba las palabras de Dios para el pueblo, las transmitía y transmitió esa ley, entregó esa ley y esa alianza al pueblo. Maravilloso hacer en este evangelio, en esta palabra, entrar y ojalá con una lección divina, poder entrar en este diálogo con el Señor. También el Señor continuamente nos llama a salir. Tal vez has pasado el desierto, tal vez has visto las obras del Señor y ahora te encuentras en un desierto. Tal vez estás en el desierto y pidiendo agua, pan, como en un tiempo nuestros padres. Pues bien, en el desierto está este momento que el Señor da su palabra al pueblo continuamente. Y esta palabra es nueva, recrea el corazón, recrea el espíritu. El espíritu del Señor pasa en la predicación y en esa alianza que celebró con el pueblo. Ahora, pues, en el Evangelio de San Mateo encontramos Jesús les llama a los suyos, empieza la vida pública de Jesús y les llama a un monte también. Les llamó a subir a esa pequeña colina. Hoy, gracias a la ciencia, podemos ver, y según los testimonios, no son las montañas que nosotros pensamos de nuestros países, grandes montañas. No, a una colina maravillosa junto al lago de Galilea. Allí está ese lugar histórico donde, gracias pues a la orden franciscana y a los cristianos de otros siglos, han podido construir iglesias para conmemorar y celebrar ahí esos grandes eventos. Jesús proclamó una nueva alianza, proclamó una felicidad, una bienaventuranza para el creyente, para aquel que desea entrar en la vida nueva, en una vida nueva. Pues bien,
allí históricamente, allí está la iglesia, y allí como un faro nos hace recordar, hay una palabra que el Señor proclama continuamente a través de su iglesia, y es una invitación a entrar en la bienaventuranza, a entrar en la voluntad de Dios, a entrar en ese proyecto que nosotros no conocíamos. Lo que hemos conocido, el pueblo de Israel lo que había conocido era esclavitud, tristeza, penas y dolores. Conocía el pesar de los ídolos que en Egipto el pueblo estaba obligado a hacer templos para Faraón, templos para los ídolos, templos a construir, a trabajar y a trabajar. A trabajar no para sí mismos, a trabajar para los otros, para los ídolos. Pues ha llegado el momento en que Dios les ha llamado, les ha hecho ver sus obras, sus maravillas, su amor y su misericordia, y les ha llevado a estas colinas, Monte Sinaí, Monte Horeb, y desde ahí al pueblo le da una palabra, una alianza. Y hoy hemos escuchado solo pocos versículos de San Mateo. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Queridos hermanos, cuando el Señor llamó al pueblo, iba preparando a los profetas diciendo, y tenemos esa maravillosa profecía en Isaías: decídalos de corazón cansado, decídselo a los pobres, ánimo, que no teman, porque el Señor viene ya a salvar, y el cojo podrá caminar de nuevo, y el que es tartamudo podrá volver a hablar. Y así, con obras verdaderamente mesiánicas, las obras del Mesías que cumplirá en favor de su pueblo, en favor de su heredad. Ahora, queridos hermanos, pues esta llamada y esa proclamación a entrar en la felicidad, a entrar en las bienaventuranzas, es una llamada, hermanos, gratuita. Y nosotros podemos tal vez un poco reaccionar a las palabras del Señor. ¿Pero cómo? Yo veo que todavía en el mundo hay una felicidad y me atrae más. Me atrae más lo que dice el mundo. Me atrae más las bienaventuranzas que se proclaman en la televisión, en los medios de comunicación, por oído, por la vista. ¿Y qué nos ofrece este mundo? Bueno, sabemos, cada día el cristiano está llamado a hacer esta separación, pedir al Señor el don del discernimiento de manera de poder distinguir el mal del bien y poder escoger el bien. Para eso el don del discernimiento, el don del Espíritu Santo nos hace ver dónde está la bienaventuranza y dónde está la amargura. La amargura es siempre producto del pecado. El pecado siempre ha traído en sí y traerá siempre en sí el veneno de la muerte. Y de la muerte, o sea, de esa muerte espiritual, sentirnos alejados del amor de Dios, estar, no porque Dios lo haya querido, sino porque nosotros, el hombre con su decisión, se ha separado, se ha ido, como Adán y Eva, y se han escondido, y se han acusado continuamente, y se continúan a acusar acerca del pecado, de su verdad, de su realidad. Ahora pues, hermanos, nosotros entramos en esos domingos maravillosos escuchando del Evangelio de San Mateo esta proclamación desde la colina, desde la montaña, esa proclamación a entrar en el reino de los cielos. Y esa entrada, hermanos, es no por nuestras fuerzas, no siempre por nuestra, por nuestra voluntad. No, nosotros sabemos, hermanos, que la voluntad del Padre ha sido mostrarnos en Jesucristo un camino. Y en este caminar no estamos solos, no somos individuos solos, somos comunidad, pueblo. Y en ese pueblo que camina hay una palabra que nos hace levantarnos y seguir adelante.
no viendo atrás nuestro pasado porque ya está entregado en las manos del Señor, sino poniéndonos en las manos del Señor cada día, porque es la misma palabra que nos purifica y nos da fortaleza para seguir al Maestro. Queridos hermanos, ayer como hoy, ayer en esos tiempos de Jesús ya existían muchos filósofos, escuelas, y lo encontramos. San Pablo habla de toda esa sabiduría que hay en Grecia, todos esos potentes magistrados, todos esos grandes filósofos que se encuentran en el Mediterráneo. Pero hermanos, qué maravilloso es, sabemos que el Evangelio pasa de pueblo en pueblo, pasa a través de la pobreza de la predicación, de la pobreza y de la sencillez de los hermanos que han aceptado el Salvador, han renunciado al demonio y a sus obras y se han puesto a caminar detrás del Señor, siguiendo los apóstoles, siguiendo la tradición apostólica. Queridos hermanos, sería imposible pensar nosotros humanamente como un gran imperio donde habían tantos templos, tantos cultos paganos, sacrificios a los ídolos, el trabajo, la esclavitud, la búsqueda de la felicidad en este mundo. Sería imposible que nosotros pensáramos cómo ha venido todo esto, cómo ha venido y continuará a venir abajo. ¿Por qué? Porque el poder de Cristo, el poder de nuestro Señor resucitado está con nosotros, con el pobre. Y el pobre continúa a transmitir el mensaje del Señor, las palabras del Señor, ese mensaje de bienaventuranzas. Queridos hermanos, si pudiéramos conocerlo a memoria y recitarlo más a menudo, así como decimos el Padre Nuestro, rezamos el credo en la mañana, en la noche, así como también en los momentos litúrgicos rezamos el credo apostólico. Qué maravilloso sería recordar esta invitación de Cristo mismo a entrar en una bienaventuranza. Esa bienaventuranza que es participar del amor de Cristo y participar de su sacrificio. Ahora bien, lo último que quisiera de verdad recordar, hermanos, en el mundo hay muchos maestros y muchas escuelas de vida. Hay muchas maneras en que se nos presenta para no creer en Dios, para ser dioses de nosotros mismos. Que el hombre y la mujer sean autónomos y se separen del amor de Dios para que ellos mismos puedan construir su vida, su castillo, un castillo de arena. Pues bien, qué maravilloso leer este sermón de la montaña, esa predicación, recordando, hermanos, que Él es el primero. Él es el primero. Él es el primero en la pobreza. Él es el primero en el sufrimiento, en el llanto por cada uno de nosotros. Cada vez que nos separamos del amor de Dios, que nos vamos, por cada hombre que sufre en el pecado, las lágrimas de nuestro Señor Jesucristo, toda su vida. Dichosos, bienaventurados, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Pero ha sido Él, hermanos, Él ha sido el primero en vivir cada palabra del Evangelio, cumpliendo la voluntad del Padre para nosotros, para que nosotros también podamos entrar en la heredad como hijos de Dios. Dichosos los limpios de corazón, dichosos los misericordiosos, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos a causa del Evangelio, dichosos cuando les insulten a causa de mi nombre, porque serán llamados hijos de Dios. Queridos hermanos, no podemos continuar, no podemos caminar, no podemos prescindir del amor de Dios y no podemos apartar nuestros ojos del sacrificio de Cristo, el sacrificio de Cristo que nos da fortaleza y nos hace participar también de la resurrección. El cristiano, hermano, no es un hombre derrotado, no es un hombre fracasado. Aun cuando han habido fracasos económicos o fracasos sentimentales, el cristiano no es un hombre fracasado.
No es un hombre que ha terminado su vida, su felicidad de este mundo. No, el cristiano es aquel que se ha apoyado en Cristo, ha caminado en esta nueva ley de las bienaventuranzas y reconoce que su única felicidad es el Señor. Qué bello rezar los salmos y cantar los salmos, donde se dice continuamente: mi lote, mi heredad es el Señor. Él es mi salvación, Él mi heredad. ¿Qué heredad deseas tú? Nosotros deseamos heredar a nuestros hijos una casa, una profesión, un estudio, una buena familia, hijos. Maravilloso, hermano, maravilloso. Pero recordar, hermanos, en la heredad hay una heredad que es gratis, por la cual no tienes que sacrificarte. Los ídolos te piden sacrificarte continuamente. Pero hay una heredad que el Señor nos hace participar gratis por su muerte y por su resurrección. Y nuestro Señor, que es el heredero del reino de los cielos, Él nos quiere hacer también nosotros. Para eso, pues, queridos hermanos, pidámosle al Señor continuamente nuestros ojos fijos en su sacrificio, porque de ese sacrificio que nosotros participamos nos llama a la bienaventuranza. Recordando, hermanos, que el camino de la cruz es largo. Puede ser que estés a mitad de tu vía crucis, no lo sabemos, solo el Señor lo sabe. Tal vez estás al final un poco ya de tu vía crucis, no lo sabemos. Pues bien, recuerda, hermanos, que en este camino de vía crucis, en este camino de las bienaventuranzas, el Señor nos espera con los brazos abiertos para introducirnos en la vida eterna. Queridos hermanos, pidámosle esta gracia al Señor. El Señor nos llama a tener una vida plena. Mi porción, mi heredad es el Señor. Él es mi salvación. Así sea.